doctor Dismar Hernández. Él es especialista en medicina física y rehabilitación. Y bueno, vamos a hablar precisamente de este tema de rehabilitación integral. Y entonces de repente cuando digo rehabilitación nos imaginamos a todos los fisioterapeutas dando un masaje para que la gente pueda caminar. Como que es el panorama general, ¿no? ¿Qué tanto hay de cierto en eso? No, es que, o sea, es una parte limitada de la rehabilitación, una visión muy limitada que existe en torno a la especialidad. En realidad es una especialidad integrativa, es una especialidad que pertenece, digamos, a la clasificación de los distintos grados de la medicina, que está la medicina primaria o preventiva, medicina secundaria, medicina terciaria. La rehabilitación pertenece a una medicina terciaria porque engloba todas las especialidades, porque todos los sistemas del organismo, pues todo se rehabilita. Se rehabilita una enfermedad cardiovascular que dejó secuelas, se rehabilita una enfermedad respiratoria que deja secuelas, se rehabilita una enfermedad del sistema musculoesquelético que deja secuelas, neurológica, de la piel, o sea, todos los sistemas, todas aquello que ocasionen al organismo y deja una secuela o una huella, que esa huella se va a traducir posteriormente en otras alteraciones, pues se rehabilita. El objetivo de la rehabilitación es evitar que las secuelas evolucionen hacia complicaciones mayores que limiten la vida de una persona. O sea, es buscar integrar de nuevo a la persona con los más mínimos digamos, de una deficiencia, de una discapacidad a la vida normal. Ok, entonces, bueno, hablamos de rehabilitación integral porque ahora lo decía, ¿no? Abarca muchísimos conceptos más de los que regularmente tenemos como idea, ¿no? En esta parte, ¿qué es lo que usted le ofrece a la gente? O sea, ¿cómo manejas esta rehabilitación integral? ¿Cómo se hace? Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es algo fundamental. ¿Por qué enfermó el paciente? ¿Qué lo llevó a esa enfermedad? Y entonces lo primero que es, o sea, además del interrogatorio, del examen físico habitual o general que lleva cualquier especialidad, en este caso la rehabilitación, que tiene sus propios tipos de examen físico de acuerdo a la enfermedad predominante en el paciente en ese momento, pero lo que se busca en sí es ver la historia de vida del paciente, porque hay una historia detrás de cada enfermedad, detrás de cada problema, hay una historia de vida de un paciente que está llevado por las emociones que lo guiaron toda su vida, la vida de relación que llevó, su tipo de inteligencia emocional, la alimentación que llevó durante toda su vida, el tipo de trabajo que realizó, que es muy importante, de ahí que incluso hay una rama grande que es la ergonomía, que se encarga de eso, tendencia, porque también es muy importante, de allí que incluso a veces se arrastra un problema de una enfermedad que viene de los abuelos, viene de los tíos o viene de alguien o sea, y está plasmada en la persona y de una forma u otra existe algo, un detonante que es que lo que hace brotar y salir la enfermedad. Por eso a veces se ve que en una familia, bueno, los padres son diabéticos, pero ¿por qué de los 4 hijos que tuvieron, 3 salieron diabéticos y en uno no se ha desencadenado la diabetes? Y entonces esto tiene que ver fundamentalmente con esto, con el estilo de vida que ha llevado el paciente. Eso es la rehabilitación, lo que se busca desde el enfoque primario o el enfoque integral, no solamente desde el enfoque terciario, sino del enfoque integral, es buscar prevenir la discapacidad en un paciente, cualquier limitación o cualquier restricción en la vida o en la participación de las tareas de la vida cotidiana o vida laboral. Y es integrarlo en todas las áreas, porque el ser humano es un ser biopsicosocial. Claro. Por lo tanto, enferma por problemas psicológicos, enferma por problemas biológicos y enferma por problemas sociales. ¿Qué pasa cuando, bueno, ahorita estamos hablando de una enfermedad, cuando existe un accidente, ustedes lo toman igual como una enfermedad o es un caso aparte? Porque, bueno, los impactos que entiendo emocionales y eso son diferentes que una enfermedad, ¿no? O sea, hay que ver varias cosas dentro de lo que es un accidente como tal. Primero te diría que hay tendencias incluso dentro de la medicina alternativa, incluso ya dentro de la psicología positivista o la psicología humanista, y te voy a hablar más específico de la biodescodificación, donde se dice que un accidente no es más que una respuesta que el mismo organismo busca para defenderse de algo de que no sabe salir. Okay. Entonces,
A la gente les dirá, pero ¿cómo? Yo no quiero chocar con un carro manejando. No, no es que tú quieras chocar con un carro, tú no quieras chocar con un carro, o que porque pensaste de una forma vas a chocar con el carro, pero sí eso te crea un estado de alerta o de alarma en el organismo donde te disminuyó tu capacidad de respuesta y por eso no tuviste una respuesta óptima en el momento de poder evitar el accidente. Y así, pues bueno, desde esa variante que le digo, que existe en el campo de la psicología ya más moderna, pues uno también tiene que mirar el accidente también como un cambio o una respuesta evolutiva en el organismo. Ahorita que menciona esta parte, ¿no? Y yo creo que para mucha gente que ha pues estado involucrado en algún accidente de repente, lo que dice, ¿no? Yo cómo voy a creer, ¿no? Sobre todo cuando hay alguna pérdida pues de algún miembro del cuerpo, ¿no? ¿Cómo manejas esto para que una persona lo pueda hacer consciente? Bueno, primero, para que el paciente tome conciencia de lo que tiene, una de las cosas es hacer como una especie de regresión. Vamos hacia atrás, vamos a ver qué estabas haciendo hace un año, por qué estás llegando aquí, cómo tú eras, cómo eran tus emociones, porque a veces mucha gente dice, no, es que ahora me siento inútil porque, por ejemplo, perdí un brazo o porque me fracturé el brazo y ahora va a quedar con limitación o va a pasar algo de esto. No, ya tú no te sientes inútil por eso, tú te sientes inútil desde antes. O sea, esto fue lo que te ayudó a hacerte inútil, que era lo que necesitabas. Esto es lo que necesitaba. Entonces, fuerte, ¿no? pues desde el punto de vista de la rehabilitación hay que primero trabajar tanto en la parte física, sí, lo voy a trabajar con equipos de fisioterapia, como corriente, ultrasonidos, campos magnéticos que ayudan a toda la regeneración del hueso, de los músculos, del tejido. Puedo utilizar terapias de la medicina natural como la homeopatía para ayudar energéticamente a consolidar mejor el hueso, medicina automolecular para dar los suficientes nutrientes que necesita para repararse toda la extremidad. Voy a dar una alimentación adecuada para que el organismo cambie de un metabolismo ácido a un metabolismo alcalino. O sea, voy a utilizar varias terapias, pero me voy a enfocar también desde el punto de vista en por qué estás allí y qué es lo importante que debes hacer a partir de ahora para cambiar como antes pensabas, más ahora esto que te pasó, que si acaso te va a dejar una secuela, cómo vas a actuar de ahora en adelante y qué cambio vas a hacer en ti. Okay. Incluso cómo adecuar, porque lo que más se busca es cómo adecuarte al entorno. Que te si vives un entorno de esta forma, mira, tienes que aprender a vivir allí. De lo contrario, pues salte. Sería una respuesta simple. Y lo otro, no solamente la rehabilitación ya se encarga de esto, sino se encarga también de trabajar con la familia. O con las personas más allegadas, como las amistades o la pareja, estas cosas, y se trabaja también desde el punto de vista porque son personas que van a influir en la recuperación de la salud. Por eso le digo que el ser humano no es solamente una mente, un espíritu y una biología, es también un ente social. Como ente social, tiene que actuar sobre todo su entorno para que el entorno traiga, o sea, una información positiva nuevamente o de ayuda a la recuperación del ser humano. Okay. ¿Cómo en una situación en donde existe un proceso de enfermedad y la gente lo puede detener? Porque desgraciadamente somos muy poco comprometidos con nosotros mismos, ¿no? Hay muchos médicos que te dicen, bueno, es que un cáncer se remite, una diabetes se remite, ¿no? Y entonces tenemos tan metidos en la cabeza la idea de, no, eso es incurable, ya de eso me voy a morir, porque así es, ¿no? ¿Cómo haces que un paciente entienda ese compromiso o sienta ese compromiso? Porque hay gente que te dice, bueno, no me importa tomar refresco, de todas maneras de algo me voy a morir, ¿no? Y no son pocas personas las que yo he oído que se expresen así. ¿Cómo haces para que la gente conecte con esa responsabilidad que debe tener sobre sí mismo? Por ejemplo, a veces parte de ayudarse. Que tú te le explicas, mira, estos alimentos no debes consumirlos porque te pueden hacer daño o pueden empeorar tu enfermedad, o como bien decía el doctor César, no decirle no lo puedes comer, sino mira, esto es lo que realmente debes comer porque son los que te van a favorecer. Bueno, cualquiera de las formas que llegues a decirle al paciente, el objetivo más que nada es llegar a algo esencial. Todo paciente que no quiere autoayudarse es porque tiene un problema interno consigo mismo, o tiene muy poca autovaloración, o tiene muy poca autoestima,
o tiene muy poca centrada la atención en sí mismo, o de lo contrario tiene un ego demasiado exagerado y ese ego no le permite darse cuenta de la realidad. Entonces se mantiene en una neblina de confusión de que a mí no me pasa nada. Todo va bien y de algo igual. Una respuesta simple y sencilla, de algo tengo que morirme. Claro. Y tengo que divertirme y disfrutar la vida. Y es, o sea, cuando vienes a ver en el fondo, te está demostrando que es una persona que se está autoagrediendo y que no se quiere a sí misma. Sí, esto es, lo decía hace un momento, es difícil para las personas aceptar, porque bueno, que te digan, oye, es que no te quieres, por eso estás dejando morir. Todo el mundo tenemos aquí en el plano directo, o en la conciencia, en el consciente, pues no, claro que me quiero, ¿no? Por supuesto que cómo no me voy a querer, pero al final de cuentas te saboteas tú mismo, ¿no? Eso, el autosabotaje, es lo más típico que puede acompañar todas las enfermedades crónicas. Si tú analizas el perfil psicológico de cada paciente, te das cuenta que tiene muchas veces mecanismos de autosabotaje. Y es esto, por eso se frena su proceso curativo, por eso no ayuda a su organismo, por eso, digamos, ni las terapias alopáticas, ni las terapias naturistas a veces les funcionan, porque si no cambias su forma de pensar, su forma de actuar en sí mismo, por más que actúen, le esté llegando energías que, digamos, que la hacen modificar hacia un estado positivo, pues no van a funcionar, ¿no? porque el básico va a tratar de producir el cambio biológico, va a tratar de producir el cambio energético, va a tratar de producir el cambio químico, lo que sea, pero se va a ver frenada porque la mente, queramos o no queramos, produce cambios en el organismo y modifica el organismo. Y de hoy por hoy ya se sabe que no solamente el cerebro es el único centro de información que almacena el organismo, el cuerpo almacena información. Sí. Y muchas veces el cerebro va almacenando en músculos, va almacenando en diferentes tejidos, va almacenando lo que se llama la inteligencia celular o la inteligencia corporal, donde a veces, digamos, hay personas que dicen, ¿por qué si hice así? Me recordé de un acto cuando era niño. Y es que, ejemplo, ese acto que te recuerdas de niño fue haciendo realmente a lo mejor estabas haciendo un juego donde había que hacer así y te dieron una mala noticia en ese momento, se quedó grabada, pero se quedó grabada cuando estabas haciendo esto. Y al hacer este movimiento se vuelve a despertar psicológicamente, el cerebro hace la conexión y asocia este movimiento con la emoción esa que pasó durante el momento. Y se vuelve de nuevo a reproducir el mismo hecho, la misma reacción biológica. Y si mientras más veces se produzca, vas alterando el organismo. Me tocó a mí ver un caso de una persona que tenía crisis, convulsiones. Creo que está mal dicho el término de convulsiones, no son crisis. Y un terapeuta decía que lo que pasaba es que tenía el mismo caminito, ¿no? Entonces cada determinado tiempo, porque eran como cíclicas con un espacio de un año más o menos, ¿no? Entonces ya casi esperábamos el año para ver que pasara el evento. Y entonces, por medio de algunas manipulaciones, él dice que reactiva como otro paso, ¿no? Como, bueno, esta es la carretera que conoces, te voy a dar un nuevo camino para que recorras. A partir de ahí, van 3 años sin esa situación. Así se programa. Así se programa. O sea, el cuerpo tiene su propia programación, tiene los propios ciclos circadianos, que no es una cosa de que viene de la medicina, digamos, alternativa, viene desde la medicina alopática. Hoy existe lo que se llama la biofísica, o medicina también biológica, que se encarga de estudiar todos los fenómenos de cómo influye la física, la energía en nuestro organismo y todos los cambios que producen todo el entorno de nuestro organismo. Y ahí también se estudian las emociones, se empieza a estudiar el campo de las emociones, cómo van cambiando las respuestas inmunológicas, cómo van cambiando toda la respuesta química o de defensa celular. De allí que, digamos, las grandes enfermedades, pues hoy por hoy se tratan en el trasfondo psicológico primeramente, antes de agredir o trabajar con algún tipo de otra terapia. Claro. Usted es médico alópata de formación, pero esta parte en donde empieza a integrar otro tipo de medicinas, ¿qué lo hace voltear a ver eso, a esta opción de las medicinas alternativas? No, lo que me hace voltear no es solamente, o sea, el interés de curar al paciente, sino es cuando uno se da cuenta y empieza a estudiar realmente al ser humano
y empiezas a estudiar todos los fenómenos de la naturaleza y te das cuenta que no es que no somos una cosa simple o no somos la parte superior de la cadena evolutiva, como se dice, sino te das cuenta que es un ser complicado donde existen varias formas de convivencia interna dentro de ti, donde te das cuenta que eres un ecosistema. Es lo que yo digo. Es un ecosistema porque hoy por hoy incluso ya se está hablando de la medicina de la macrobiótica. Y la macrobiota, pues hoy se sabe, ejemplo, hay estudios muy importantes que salen en revistas científicas de primer nivel, como el Diario Médico Español, donde se sabe que, por ejemplo, enfermedades como la diabetes, enfermedades como las alergias, enfermedades inmunológicas, se deben muchas veces alteraciones que hay en la macrobiota, o sea, la macrobiota que vive en tu intestino. Casi más de 4 kilos de tu peso están formados por bacterias que no son de tu organismo, que son estas pero que conviven contigo en simbiosis. Pero que estas bacterias igual tienen sus características y su diversidad. Unas son carnívoras, otras son herbívoras, otras se alimentan, otras producen vitaminas para el organismo, como por ejemplo la vitamina K, la vitamina B12 la producen bacterias en nuestro intestino. Pero además de eso, mucha resistencia que hay a medicamentos es por culpa de la bacteria, o sea, de la macrobiota. Pero esta macrobiota se altera de acuerdo a tus ciclos emocionales, que es lo más interesante. Si eres una persona estresada, tienes una macrobiota con una respuesta diferente a los alimentos. Y por eso, ejemplo, a lo mejor hay gente que dice, sí, los vegetales son muy buenos, pero ejemplo, a mí me dan gases. Y lo vemos como ejemplo el brócoli. Mucha gente come brócolis y tiene después gases o meteorismo. Y no es que el brócoli sea malo, tenga ese problema. El problema es que una persona estresada constantemente ha desarrollado una macrobiota con un tipo de fermentación completamente distinta. Cuando se pone en contacto con la fibra del brócoli, que es más dura, más resistente, pues entonces le tiene que hacer mayor trabajo, produce mayor cantidad de metano. Y esto ocasiona el problema en sí, pero no, el problema no está en el brócoli, el problema está en ti mismo, que vives estresado y no estás adaptado al medio o a lo que debes hacer. Hay una teoría que nuestro intestino o nuestros intestinos son un segundo cerebro, ¿no? Por ahí le llaman, no sé si exactamente, o sea, después del sistema nervioso central, formado por el encéfalo, la médula espinal y el cerebelo, donde hay mayor cantidad de neuronas concentradas, es a nivel del intestino. De ahí que el intestino tiene lo que se llama su sistema ganglionar, o de ganglios propiamente dicho, que controlan los movimientos peristálticos, que controlan toda la respuesta intestinal. Además, el centro mayor inmunológico de nuestro organismo también es el intestino. Entonces, ahí es donde se da la respuesta esta de por qué a veces, frente a un estrés, una emoción, lo primero que sientes es un apretón en la barriga o claro, una tensión y se produce insofatamente o una diarrea o el estreñimiento, y depende de ese tipo de emoción. Y lo decimos, ¿no? A veces cuando te dan una noticia, híjole, hasta me dolió el estómago, ¿no? Sí. O sea, me revolvió el estómago, como que lo sentimos, ¿no? Sí, entonces es uno de los lugares que más se almacena también información, porque son neuronas al fin y almacenan igual información. Y ya te digo, están en contacto directo con tus células de defensa, pero están en contacto directo con esta macrobiota. Y la cambian en dependencia de tu estado de ánimo. Y esta macrobiota a la vez son seres vivos que también guardan información y son capaces de transmitir información a tu organismo. Porque conviven contigo y te transmiten información a ti y ellos te transmiten, y tú le transmites información a ellos. Pues, ¿qué tal les parece la preparación de pues, nuestros invitados y obviamente gente que forma parte de Massage en cursos, talleres y diplomados? Y bueno, usted también tiene por ahí un proyecto de curso con nosotros. ¿Específicamente de qué trata? Bueno, tengo varios proyectos de curso, entre ellos en el ámbito de la rehabilitación. Vamos a hablar del enfoque integral de la rehabilitación o de la medicina, que es hablar de lo que llamamos medicina holointegrativa, o sea, ver el organismo y todos los sistemas como un todo. Ese es uno de los cursos. Tengo cursos de mesoterapias del dolor o mesoterapias regenerativas, como también se conoce, que es la combinación de varias ramas de la medicina en una sola, donde a través de, digamos, inyecciones, pero puede ser de inyecciones de medicamentos homeopáticos, motor psicológicos, sustancias extraídas directamente de plantas medicinales, sustancias alopáticas, o sea, medicamentos alopáticos que se llevan a dosis más pequeñas, y así se van administrando en diferentes partes del cuerpo o se van buscando con diferentes respuestas en el organismo.
y se va trabajando también con el aspecto de las emociones. Ujú. Y está también esta parte, un curso que realmente es bioenergía, o sea, bioenergía y emociones o bioenergía y espíritu, como también se conoce. Y tanto desde el enfoque occidental como desde el enfoque oriental, que tienen connotaciones completamente diferentes. Así es, para platicábamos de la acupuntura, rehabilitación con acupuntura, ¿no? Que yo creo Sí. que a mucha gente le llama la atención de las personas que luego nos hacen favor de seguirnos y escribirnos. Ese es un tema porque se han visto los resultados, ¿no? Hay padecimientos que generan mucho dolor. Y yo creo que, no sé si ustedes como médicos estén de acuerdo y ustedes lo ven en su consulta, pero yo como paciente digo, no me importa morir, pero que no me duela. No sé si sea un caso recurrente Sí. ese punto. Sí, exactamente. El ser humano siempre le ha tenido miedo al dolor. Ujú. Eso es un problema grande. Y a veces, pues, el dolor a veces es una respuesta también de adaptación del organismo. Y a veces el dolor es un indicativo, un estado de alerta al organismo diciéndote, tienes que cambiar. Hay algo, Hay mal algo por que ahí. debe salir de aquí porque el dolor normalmente no debe existir. Ujú. Incluso ya hay muchos estudios de investigación donde ya se sabe que a veces desapareciendo la estructura que originó el dolor, a veces, pues, digamos, con fisioterapia, con agentes físicos que hacen cambios directamente en el tejido, desaparece el tejido inflamado, desaparece el tejido que estaba estructuralmente alterado, volvió a su normalidad y en cambio esa persona sigue padeciendo el dolor en esa zona. Ujú. De hecho, hay personas que no tienen a lo mejor una parte de su cuerpo y refieren dolor. A eso pasa mucho con los amputados, lo que se llama el dolor del miembro fantasma. Ujú. O sea, perdieron una pierna y todavía al año, a los 2 años, siguen sintiendo dolor. En el ejemplo, tuvieron un accidente, perdieron una pierna a nivel de fue un choque a nivel de la rodilla, donde se produjo una herida grande que afectó la articulación, hubo que desarticular y cortar la mitad del muslo, y el paciente sigue sintiendo al año su rodilla como la herida abierta, como si estuviera en ese momento. Entonces, eso se debe también no solamente al problema del físico, sino está relacionado con circuitos de neuroplasticidad que se cambiaron en el cerebro, que no se regresaron nunca a la normalidad. Todo el mundo lo operaron, todo el mundo le hizo una buena rehabilitación con ejercicio, le pusieron una buena prótesis, lo adaptaron a la vida, le hicieron medicamentos, le pusieron de todo tipo, analgésicos, antiinflamatorios, hasta incluso opiáceos o ya medicamentos de mucho más fuertes. Ujú. Pero nadie cambió la neuroplasticidad en el cerebro, que se creó un sistema, o sea, las neuronas cambiaron sus conexiones, hicieron una conexión asociada a ese daño que había sucedido. Nunca se trabajó en ese aspecto y sigue apareciendo cíclicamente el dolor, el dolor, el dolor, el dolor, el dolor. Entonces, a veces hasta que no se trabaje esto desde el punto de vista físico, tanto desde el punto de vista psicológico, desaparecer esta información y cambiar de nuevo la estructura de conexión de las neuronas, pues se va a seguir produciendo el mismo mecanismo. Entonces, esto es lo interesante y lo que ofrezco en este curso, cómo es cambiar completamente los patrones estructurales del cerebro, la neuroplasticidad, cómo estimular la neuroplasticidad y la neurocognición. Ok, pues ahí está la información. Si ustedes quieren saber más acerca de estos cursos que ya estaremos agendando para tener fechas exactas, comuníquense, escríbanos aquí a Massage Escuela Superior o visiten nuestro canal en YouTube, Maru Campos en el Café. Ahí pueden encontrar esta y otras pláticas que hemos tenido con médicos muy reconocidos que nos visitan de Cuba, ¿verdad? ¿Ustedes son cubanos? Bueno, ya es nacionalizado, sí, ¿no? yo soy de origen cubano, pero ya estoy naturalizado como mexicano. Perfecto, pues así es, amigos. Si a ustedes les interesa más conocer acerca de estos temas, ahora sí que comuníquense con nosotros. Muchísimas gracias, doctor, por haber compartido este espacio, esta información. Seguramente vamos a armar cursos muy interesantes porque siempre hay mucho que aprender. Gracias a ustedes por la invitación y fue un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima. Hasta entonces.